Capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos. Estamos con otro videito para el canal, aquí con Capibara Go, gentita. Y como muchos ya saben, pues tenemos de nuevo, o volvió otra vez, la ruletita para los aventureros, gentita. Y bueno, esta guía más que todo, recomendación y viendo hacia el futuro, gente, es para aquellos que quieran escoger su primer aventurero, ¿vale? Tengo una guía en el canal que igual les invito a verla para que entiendan el principio de qué son los aventureros. Pero sin duda, en ese entonces solo sabíamos que había un aventurero de calidad mítica, que es la dragona, que prácticamente la tenemos por acá, gente. El aventurero, la dragona. En ese entonces, que más o menos la temporalidad fue que Chica Dragón salió hace 3 meses atrás, ¿vale? Luego de 3 meses, más o menos, un aproximado más o menos de ese tiempo, gente, salió Wukong, ¿vale? Entonces, veamos la temporalidad de que posiblemente cada 3 meses estén sacando un aventurero nuevo, ¿ok? Viendo este panorama, gente, les voy a dar una previsualización de qué es lo que más o menos se prevé al futuro de este juego. Primero, Chica Dragón es uno de los aventureros que puedes combinarlo con lo que tú quieras, ¿vale? El único limitante para que Chica Dragón pueda activar su habilidad surge en base a las acumulaciones, ¿vale? Aquí te dice que un ataque básico y una habilidad de ira activan aliento de dragón, ¿vale? El aliento de dragón o alma de dragón tiene una acumulación de 20, ¿vale? Cada vez que tiras un ataque básico, una habilidad de ira activan este efecto, ¿vale? La habilidad de ira, gente, es la varita que carga debajo del capibara. Entonces, si se completa, activa la habilidad de ira y cuenta como una acumulación. Tienes máximo 20 acumulaciones. Y esto, mientras vayas subiendo a la dragona o a la chica dragona entre más estrellas, pues es mucho mejor y mejora su habilidad y desbloqueas otras cosas más que le ayudan en mucho al personaje, ¿vale? Esta chica dragón o esta aventurera sirve para cualquier tipo de arma, gente, en especial para los que llevan espadas, martillos y arcos, ¿vale? No tomo en cuenta mucho al tema de las varitas, gente, porque las varitas no están hechas para hacer muchos ataques, están hechas para que con una cierta cantidad mínima de ataques tú causes un enorme daño. El tema del daño de habilidad gira en torno a las varitas, gente. Entonces, para que tú le saques mejor provecho a las varitas, diría que todavía no hay un aventurero específicamente para las varitas, gente. Y es lo que les vengo a mencionar, que de aquí, luego de pasado un tiempo, estarían sacando otro aventurero que tendría los efectos para apoyar mucho a las varitas, ¿vale? Entonces, viendo este punto, Chica Dragón se puede utilizar, puedes utilizarla con varitas, obviamente sí te va a ayudar, pero no de tanta forma, porque el tema de la activación de la Chica Dragón es que tires ataques básicos o la habilidad de ira, ¿vale? Entonces, ataques básicos se considera también como ataques con combos y ataques con contraataque, ¿vale? Esos dos tipos de ataques se consideran aquí para activar a Chica Dragón, ¿vale? Más que todo la habilidad que tenga las acumulaciones en 20 lo antes posible. Ahora tenemos a Wukong, que prácticamente es un aventurero muy bueno, no les voy a decir es muy bueno, pero es más situacional. Necesita llevarlo con martillos, ¿ok? Lo que pasa es que esta habilidad, gente, hace que un contraataque cambie el estilo de empuje. Significa que cuando vaya a contraatacar, en vez de contraatacar, obviamente se va a transformar en un empuje, causando otro tipo de daño. Pero vas a ver que en vez de contraatacar, va a ser un estilo de empujar al enemigo, pero al mismo tiempo hacer esta cantidad de daño que estamos viendo. Entonces, prácticamente este sí es situacional, ¿ok? Yo le recomendaría usarlo si es que tienes un buen porcentaje de contraataque. Yo actualmente en contraataque o tasa de contraataque, déjenme ver. Tasa de contraataque lo tengo un 12%, es muy bajo, gente. Más o menos para que tú lo puedas usar es tenerlo arriba del 50 o 60% mínimo para que el contraataque te pueda tener pues una alta probabilidad de que surge en efecto, porque si no, no le puedes sacar mucho provecho al personaje. Entonces, ese es el tema aquí, gente. Prácticamente son situacionales y lo que preveo es que más adelante vayan a sacar otro aventurero enfocado a las varitas. Ahora, yo les mencioné anteriormente que para los que llevan espada, el Príncipe Osito era el mejor de todos. Sin duda, gente, pues Chica Dragón parece ser que es mucho mejor. Solo que yo diría, si llevas a Príncipe Osito a 8 estrellas, le sacas mucho potencial porque te da
otorga al protagonista 100% de tasa de combo más 1 y la cuenta de combos más 100% de daño de combo. 100% de daño de combo, gente, es bastante daño. Usualmente no hay habilidades que te buffen tantísimo, pero es llevar 8 estrellas. Llevar 8 estrellas no creo que sea tan complicado subir a Príncipe Osito a 8 estrellas, les diría, porque obviamente ya saben que en las ruletas como la que estamos viendo a continuación, por acá está, en el tema del canje, gente, vemos que prácticamente Príncipe Osito vale como 2 de una calidad mítica, ¿no? Entonces, más que todo es situacional dependiendo de ustedes lo que quieran ver. Pero, sin duda, gente, primero sería la opción dragona, ¿vale? La dragona, gente, es primerito antes que Príncipe Osito. Ahorita ya viendo todo esto, preparándose a un futuro, obviamente es mucho mejor la dragona. Ahora un punto importante, gente, llega un punto donde tú ya vas a tener un aventurero nivel 100. Esto es inevitable, yo ya llegué al punto en el que ya los polvos los estoy ahí teniendo tal vez para mejorar otro aventurero. Pero viendo esto, gente, posiblemente sea una buena opción sacar a Wukong. No usarlo de principal, pero sí subirle por lo menos los niveles para que te dé las estadísticas. Lo que dice todos, ya saben que cuando dice todos afecta a todos los aventureros. Te da 15 de salud, 15 de ataque, 15 de salud. Prácticamente sacarías, llevando al nivel 100, 30% de salud y 15% de ataque, ¿vale? Yo ya tengo las pasivas que son de Chica Dragón, prácticamente ya he desbloqueado todas, como lo están viendo, y tengo un tercer espacio para añadir otra habilidad de otro aventurero. Pero más o menos viendo este punto, gente, hay que prepararse. Yo por ahora sí voy a sacar a Wukong más que todo para tenerlo y seguir subiéndolo a nivel 100, obviamente. Sería mejor opción también, si lo vemos desde este punto, subir a Chica Dragón, porque va a dar a todos los aventureros más 25% de ataque. Y lo mejor sería llevar a la bendición o la estrella 2, pues el tema de la bendición de llama de dragón. Prácticamente es este tema, gente. Prácticamente si lo lleva a 2 estrellas voy a hacer más daño. Entonces, a verlo a largo plazo, gente, Chica Dragón es un aventurero más que todo como universal, porque sirve para todo. Entonces, por ahora no han sacado así aventureros específicamente para cada estilo de juego. Por ahora es como más universal Chica Dragón. Y de momento mi plan era, gente, sacar primero a Wukong. Lo dejo ahí y más adelante sigo sacando pues más copias de la Chica Dragón, ¿vale? Veamos qué tanta suerte tengo ahora, para ver si me sale por lo menos 2 copias y así pues puedo subir a la Chica Dragón de una vez a una estrella. Y pues me saco a Wukong para mejorarlo poco a poco, seguir sacando sus habilidades. Entonces, gentita, pues tenemos aquí al buen Capi y al buen Bar, a ver si nos da suerte, gente. Necesitamos esa suerte porque si no nos va a ir un poquito mal, ¿vale? Nos va a ir un poquito mal. Tengo asegurado para sacármelo, gente, pero lo que espero es que saque, ¿vale? Saque esto, pero por lo menos 2 copias, porque tengo 300 libros aquí actualmente. Anteriormente quería sacar un videito de esto, pero tarda un poquito, les diría, ¿vale? Entonces vamos a darle a saltar animación. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si esta es la suerte, gente. Fuera mucha suerte si me salieran las primeras tiradas, gente, porque... Ok, ya voy a ajustar las primeras 100, gente. Vamos a ver. Ya, gente, es que el tema del drop, que te salga 0.5%, es bien bajo, gente. Literalmente tienes que tener mucha suerte. Muchos se lo sacan con el asegurado y otros con un poquito menos. Pero vamos a ver. Listo. No, gente, creo que lo voy a sacar asegurado, gente. Ay, no me va a dar. No, bien, listo. Me salió más o menos en el tiro 180 por ahí, más o menos, gente. Me salió, ¿ok? Diría, gente, le voy a seguir tirando a ver si tengo suerte. ¿Quién sabe? ¿Vale? ¿Quién sabe? De momento vamos a sacarnos a Wukong, más que todo para usarlo. Y luego vamos a seguir mejorando a Chica Dragón sin problema, ¿vale? ¡Uy! Gente, confíen. Aquí tenemos al buen Capi y al buen Vara. Nos ayudó. Uy, qué god, gente. Esto es lo que esperaba. Gente. Ya, lo tenemos, gente. Lo tenemos. Ahí voy a dejar los libros. Me salió prácticamente en 200 tiradas, porque tengo 106 todavía que me sobran. Prácticamente tenía 300 y algo más, y en las 200 primeras me salió 2 veces, gente. Oh god. Yo le recomiendo mucho que ahora en las 200 porque conviene mucho. Así que ahorita sí voy a subir un poquito más de daño. Vamos a fortalecer
a Chica Dragón. Le sacamos la primera estrella. Mira la variedad de daño que te sube. Es una variedad de daño que te sube. Vamos a desbloquear a Wukong también. Lo desbloqueamos. Perfecto. Aquí sí. Lo puedo subir a nivel 23 de golpe. Mira, ya me dio... Necesito llevarla a 30 para que me dé el 15% de salud. Pero estamos bien. Ok. Acá a Dragona le podemos equipar el bastón de Wukong. Y tendríamos los 3 efectos de momento, ¿vale? Que nos pueden ayudar bastante. Listo, gente. En mi cuenta principal nos fue muy bien. Muy bien, ¿qué les puedo decir? Vamos a ir a la cuenta que tenemos, que está 100% free to play, gente. Tenemos asegurada la Dragona, ¿vale? Tenemos asegurada la Dragona. Lo que sucede aquí, gente, es que veamos si es que corremos con la misma suerte. A ver si buen Capi y el buen Vara nos da esa suerte. Vamos a la gran aventura. Tengo aquí para sacármelo ya. Tengo 100 libros, pero no creo que en 100 libros me salga 2 veces, gente. Es muy improbable, pero bueno. Con que no salga ya, ahorita lo consigo asegurado, ¿vale? Vamos ahí. Vamos ahí. Ok. No, acá sí me lo saco asegurado, gente. Acá sí me lo saco asegurado, ¿vale? Con las 200 asegurado era todo. Perfecto, lo saco. Sacamos a la Chica Dragón. Y bueno, en esta cuenta pues no había sacado ningún aventurero. Y van a ver la barbaridad de daño que voy a subir. Tengo 1.5B. Entonces vamos a coger pues al cerdito, gente. Vamos a resetear sus niveles, es lo bueno que te permite el juego. Ya saben que en nivel de estrellas no se puede resetear. Y vamos a desbloquear a la Dragona. Vamos a dar la aparición para ella. Vamos a dar el mejorar. Nivel 68. Y subió a 2.2 de 1 punto y algo, gente. Barbaridad. Te sube un montón de daño un aventurero mítico, gente. Prácticamente es lo que debes pues equipar, gente, sin duda, ¿vale? Vamos por acá. Algo más iba a hacer. No quiero que cambie el diseño, ¿vale? Vamos a darle acá tema del avatar. Bueno, ya puedo desbloquear. Creo que era cuerpo, cambiar imagen. Y me gusta que esté el capibara normal, gente. Entonces, gentita, más que todo un resumen. Yo les diría, apunten primero como primer aventurero a Chica Dragón. Se sacan después otro aventurero para seguir subiéndolo de niveles si es que estás en el mismo caso que yo, que ya está en nivel 100. Y luego pues seguir subiendo de estrellas a Dragona de momento. Los que son varitas yo les recomiendo mucho, gente, de que no saquen todavía. Guarden los libros. Bueno, si ya tienes el tema de... ¿Cómo se llama esto? Las violetas. Si tú ya tienes las violetas, guárdalas y espera un buen tiempo. Mientras tanto usa Dragona. Pero si tú eres más que todo las varitas, espérate un momento hasta que pase y saquen un aventurero más guiado el tema del daño de habilidades, gente, que lo que preveo es que sea eso, gente. Entonces, más que todo, primer aventurero sin duda, pues la Dragona todos sí o sí van a tener que sacar, a excepción que seas ahorita martillo, ¿vale? Los martillos primero van a tener que sacar a Wukong porque es el mejor, y luego sacarían a Dragona para seguir subiendo sus niveles y listo, gente. Es lo que yo les doy recomendación, así que nos veríamos en un próximo videito, un próximo directo, gente. Cuídense mucho. Bye, bye.